bienvenidos de nuevo al Facebook Live con un nuevo tema de conversatorio. Pero antes les doy las gracias a cada uno de ustedes por escribirnos, por aportarnos, por permitir que aprendamos todo con ustedes todos los días, porque nos ponen a investigar, a leer sobre este tema que es un poco amplio y difícil al mismo tiempo. Les doy muchísimo las gracias. También porque confían en nosotros y nos cuentan sus dificultades, sus frustraciones o sus problemas, y les doy muchísimo las gracias. El tema de hoy también fue elegido por una seguidora que nos pidió que habláramos sobre este tema, y es qué hacer cuando tu hijo o tu hija con TLP publica su sentir en redes sociales. Y sobre todo lo que quería saber también ella era cómo darle respuesta o gestionar estos mensajes por las redes, y sobre todo darle respuesta a las personas o a las amistades o a los familiares cuando están leyendo estos mensajes. Sabemos que es un poco difícil que la gran mayoría de las personas entiendan qué es el trastorno límite de personalidad o borderline. No parten del otro, no parten del escenario del otro, sino que todo lo asumen como yo, o sea, como ellos ven su mapa mental, tienen su mapa mental, como ellos lo ven, así lo asumen. Entonces, si yo lo veo así, el resto de la humanidad lo ve así, y a veces les es difícil poder entender la mente y las actitudes de las personas borderline. Por ello terminan haciendo juicios de valor con las personas no TLP, y a veces hasta hay ciertos roces, precisamente porque como no saben este nuevo lenguaje, no saben de que las personas borderline viven en el mismo contexto pero en espacios y tiempos diferentes. Para ellos es difícil entender esa diferencia. Es difícil entenderlo. Cuando se habla con alguien para decirle, por ejemplo, lo que está sucediendo con su hija o con su hijo, que por favor entonces empiecen a mirar y a comprender y a aceptar. Y lo mismo es a partir de las personas con trastorno límite de personalidad. La gran mayoría entra en una reacción más bien de negación, porque como ven que sus hijos son adultos o son mayores de edad, entonces no logran, su mente no logra como salirse de su contexto mental para mirar qué está pasando entonces con su hija, con su hijo, con su esposa, con su esposo o con su pareja. Y a veces es difícil que entiendan que para eso es también tan importante que las personas que convivan con ellos estén en un entrenamiento de aprendizaje del lenguaje. El hijo o la persona con TLP está en un aprendizaje del control emocional de sus emociones, o sea, ser consciente de sí mismos y poder tener ese control. Mientras que el grupo de familia es aprender a leer ese lenguaje, que es verdad, es real. Este trastorno límite de personalidad es real, totalmente real. Es verdad, o sea, la forma como ellos viven su vida, las personas
borderline es su verdad, que es diferente al resto de las personas que no tenemos TLP. Sí es diferente, pero es real. Para ellos es real y hay que partir de ahí porque es que además convivimos con ellos. Entonces, para ellos se les dificulta. Y uno de ellos es cuando empiezan ahora primero se escribía, o sea, se escribían en papel, en mensajes de texto, ¿cierto? Entonces no era tan público, pero ahora como están las redes sociales ya todo esto se va a lo público. Cuando ellos están en un estado de irritabilidad, o sea, están en un estado de ira, ellos no pasan por filtros sus pensamientos, sus imágenes, no hay control. Y como no hay control, ellos simplemente hacen lo que, o sea, lo que su mente confusa o sea, se dicen que hay que hacer eso. Que es adecuado o no adecuado, ellos no lo entienden, créanme que no lo entienden. Es que ellos se hacen, no, ellos no se hacen, créanme que no se hacen. Es que ellos son mitómanos, no son mitómanos porque quieren ser mitómanos, no. Por ejemplo, una persona no borderline, también nosotros decimos mentiras, pero ¿qué tenemos? Nosotros la pasamos por filtro, montamos una estrategia, ellos no elaboran tanto, un discurso o un tema o una discusión. Entonces, como ellos no elaboran, ellos inmediatamente lo que en su mente sale, ellos todo lo escriben. ¿Y en dónde lo van a escribir? Su sentir en las redes sociales. Hola, ¿por qué las redes sociales? Claro, porque en las redes sociales, ¿ellos qué encuentran? Ellos encuentran respuesta. Ellos encuentran su respuesta. Encuentran que hay personas que sí están atentos a lo que él escriba o ella está escribiendo. Y que inmediatamente van a aceptar o no aceptar sus actitudes de lo que está escribiendo. Pero eso a ellos no es que no les importe, perdón, no es que no les importe, sino que para ellos no hay, o sea, no hay ese espacio para filtrar, no hay ese espacio para filtrar y todo lo que, como lo sienten, lo dicen, como lo sienten, lo escriben, como lo sienten, lo expresan. Y lo expresa como un niño natural. El niño natural está en la etapa de los 0 a los 5 años más o menos, 4, casi 5 años. Porque ya empiezan a estar pasan de maternal, pasan al siguiente curso donde empiezan a aprender a controlar las emociones, donde esto se hace, esto no se hace, esto es adecuado, esto no es adecuado, y de ahí en adelante toda la primaria se basa en a enseñarles cómo poder controlar esas emociones. ¿Qué pasa con las personas borderline? En el momento en que sufren, o sea, ese ataque, ese trauma, a partir de ahí les llega el sentido común y la identidad. Y ahí están como esos niños, los niños tiranos, haciendo cosas indebidas, que si el papá se descuida, desbaratan la mesa, si la mamá se descuida, desbaratan la casa, si la mamá se descuida, hay un accidente, ¿ya? Entonces, la diferencia es que ya ellos no se ven pequeños. Yo siempre he dicho, el enano crece, o sea, se ven grandes, no se ven ni siquiera adultos, se ven grandes. Y al verse grandes, ya ellos perfectamente la mirada, ya ellos no van a mirar hacia arriba, sino que van a mirar de frente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tienen la estatura
para poder estar ahí. Y así, o sea, discutiendo, diciendo cosas que desde el niño con ese imaginario. Acuérdense que los niños empiezan a imaginar monstruos, brujas y brujos, ¿ya? Hechicería, los niños, y además están en los cuentos, pues que se los refuerza. Entonces ellos están en esa etapa, y como están en esa etapa, entonces empiezan a hablar de la bruja mala. ¿Y qué empiezan a hablar de la bruja mala? Situaciones que no han existido, situaciones que no se han dicho, pero que ellos así lo ven y lo sienten. Ellos así lo ven y lo sienten. ¿Qué es lo más importante? Que es la mamá o la persona que esté en convivencia con una persona con TLP, cuando esto sucede, pues no se avergüence, ¿qué voy a decir? Esta muchachita, mira lo que dijo en estas redes sociales, ya me está llamando todo el mundo, me está llamando la familia, las amistades, y hasta aparecen personas que hacían años estaban hasta perdidas y ya quieren entrar y auscultar en la vida privada de esta persona. ¿Qué es lo ideal? Decir, no, mi hija tiene un trauma, tiene un trastorno de personalidad, y como tiene trastorno de personalidad, así es como ella ve el mundo y las personas que lo rodean. Y en este caso, la mamá. La mamá. Pero vos hiciste todo eso. Míreme que ustedes no están escuchando. Escúcheme, por favor. Mi hija o mi hijo o mi pareja tiene trastorno, o sea, tiene un trastorno de personalidad llamado trastorno límite de personalidad, donde esta persona ve el mundo, estamos en el mismo contexto, pero tiempo y espacio diferente. No sucedió nada de eso, pero para él o para ella sí sucedió. Sí sucedió. Ahí es donde nosotros debemos aprender el lenguaje, para saber dar, para saber qué está pasando en la mente de mi ser amado, para saber por qué trauma, por qué momento difícil está pasando, por qué ante un no o ante un sí estalla en ira y tiene unas manifestaciones de ira a veces descomunales. Pero ¿qué está pasando? Hay que empezar a educar las personas que no tienen este trastorno. Hay que empezar que ellos se eduquen. ¿Por qué? Porque entonces le vamos a empezar a dar importancia, y porque ellos publican esto en las redes sociales, sencillo. Recuerden que en un conversatorio pasado habíamos hablado de mis amigos virtuales. Ellos manejan y tienen una conexión y una afinidad con la persona que nunca ha visto, con la persona con la que nunca ha interactuado, pero sigue siendo mi amigo o mi amiga. Entonces, como van a las redes, es precisamente porque en las redes ellos tienen esa retroalimentación de lo que escriben, ¿ya? Entonces él tiene un grupo de amigos, o ella tiene un grupo de amigos donde ella necesita que la defiendan, donde ella necesita que sepan cómo está viviendo y el suplicio, lo víctima que es y lo vulnerable que es ante estas situaciones. Y ahí empiezan las personas y se enganchan. Unos podrán decir sí, bueno, otros podrán decir no, mentiras, otros podrán decir no, vete para tal lado, no, la otra persona va a decir no, búscate tal, ¿ya? Pero ahí tiene esa interacción. Por eso ellos buscan hoy en día y publicar todo en las redes sociales. Publican todo lo más íntimo en las redes sociales, porque encuentran allí esas respuestas, esos escritos
¿Por qué? Porque entonces yo soy ya importante. Me han dado tantos like o me han escrito tantas personas, claro, entonces él se ve o ella se ve importante. Y se ve que ese grupo que es virtual, que no conoce, sí le está prestando atención, además le está dando la razón a ella o a él. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es que con las redes sociales estamos ayudando a distorsionar más las, como la mente de las personas, sobre todo borderline. Porque así no se van a empezar a hacer cargo de sí mismos. No se van a hacer responsables de las situaciones en las que está viviendo en la vida real. Pero mamá, papá o persona que está conviviendo y que esto le está pasando, no se preocupen. Lo importante no es eso. Lo importante es qué está sucediendo en el mundo de esta persona. Y hablo del mundo, pero no estamos hablando del mundo externo, estamos hablando del mundo interior, de piel hacia adentro. ¿Qué está pasando? ¿Qué situación está viviendo? ¿Qué angustia o qué problema lo tiene alterado? ¿Ya? ¿O por qué ante ese no o ante ese sí, la reacción es publicar en las redes sociales? Y publicar en las redes sociales es, vuelvo y le repito, es como ellos ven la situación, no es como la situación sea real. No, es como ellos lo ven desde ese imaginario del niño, desde esa bruja mala, desde ese brujo malo, desde el malo y el bueno, dentro de lo que es blanco y negro. ¿Ya? Entonces no. Edúquese para que den respuestas y que no se sientan cortas o angustiadas con estas escritos en las redes sociales. ¿Ya? Y una de las cosas que sería muy importante de las redes sociales, más que parcializarse en que sí tiene razón, no tiene razón, no pobrecito, no pobrecita, no, no. Es hacer preguntas de conciencia, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a hacer preguntas, la persona borderline inmediatamente suelta y se va. O si tiene entrenamiento, escucha para mejorar. ¿Ya? Pero esto no es para alarmarse. O sea, las personas donde dicen el nombre propio y lo que sucedió para esta persona borderline. ¿Ya? Si la llaman, miren lo que está comunicando a tu hija, sí, ya lo vi, gracias. Mi hija tiene un trastorno llamado trastorno límite de la personalidad y ellos ven el escenario, ¿cierto? En tiempo y espacio diferente a lo que vemos nosotros. Y está en la etapa del niño donde el niño es un tirano, el niño es un tirano, el niño empieza a hostigar a los papás, empieza a perseguir a los papás, empieza a imaginarse desde los cuentos que le leen también a cómo salir de esta persona, cómo poder quitar a esta persona de encima, que le está colocando límites, además porque es que le está colocando límites. Y ellos no, o sea, mientras que no tengan el entrenamiento de los límites, ponerle límites es muy difícil. Repito, mientras que no estén en el entrenamiento de la voluntad de sus emociones, controlar esa voluntad de sus emociones, es difícil. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con una persona díscora, una persona contestataria, una persona amenazante. ¿Ya? Entonces lo ideal es que aprendamos todos este lenguaje. Si lo aprendemos, créame que vamos a saber dar respuesta. Y a lo mejor ya sabemos cuál era la respuesta. Entonces, ¿para qué llamar a hacer preguntas? ¿Ya? Lo ideal es que miremos cómo está afectada la persona borderline que está escribiendo cosas tan personales en lo público. Vamos a mirar si es que la persona borderline necesita
de un psicólogo que le oriente y que le haga catarsis para él poder dar solución a su dilema, a su problema. Pero mientras tanto, nada va a servir. No, échele la cantaleta que quiera, voy yo a que hace, o sea, a poder organizar el espacio o el tema o la situación que generó al publicar eso en las redes sociales. No, no se ponga a hacer nada, no se ponga a hacer nada. Mejor mire qué está pasando con él o con ella, que la única forma que tuvo ella o él para poder expresarse y poder ser escuchado fue a través de las redes sociales. Es que yo lo escucho, yo escucho. Yo escucho a mi hija, claro que sí, pero estoy cansada porque le estoy pagando esto, le estoy pagando aquello, le estoy pagando lo otro, la mando para allí, la mando para allá. Pero todo es de piel hacia afuera, nada es de piel para hacia adentro, no sabe sino lo que hace, más no sabe lo intangible, lo que no se logra ver, pero se siente que su hija o su hijo o su persona amada tiene un trastorno límite de personalidad y tiene un trauma. Y hay que buscarle en qué momento fue que se inició ese trauma para empezar a trabajar con la persona y ese trauma. ¿Para qué? Para que avancemos en que esta persona borderline logre afianzarse y hacerse cargo de sí misma o de sí mismo y empiece a ser productiva para sí mismo, a ser funcional para sí mismo. ¿Ya? Entonces, no se puede hacer más nada. ¿Qué se puede hacer? Ante una publicación o ante no te permito a que cojas las redes sociales y que sigas diciendo semejantes mentiras. Si el enano creció, el enano creció. Y esto no lo está haciendo un niño, no lo está haciendo un menor de edad, lo está haciendo una persona adulta. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? No mucho, ¿cierto? No mucho. Mejor, lo ideal es aprender este lenguaje, que puede ser difícil como el chino, como el alemán, o como cualquier que me dijeron en estos días que el húngaro, puede ser cualquiera, pero se aprende este lenguaje. Y es además un lenguaje muy bonito, porque es un lenguaje del amor, es un lenguaje de la compasión, pero no para que el borderline tenga amor por sí mismo y compasión por sí mismo. No, somos nosotros, las personas no TLP, que debemos de encarnar estas emociones, esos sentimientos. Es muy importante que les quede claro. Es muy importante que les quede claro. Mejor observemos, ellos son muy predecibles. Observemos qué está pasando en el mundo de ellos. ¿Qué es lo que le está molestando? Porque puede ser una molestia no del mismo día, sino de días pasados. Pero ¿qué pasa? Ellos se quedan ahí en ese malestar, en esa ira. Cuando menos pensó, explotó. ¿Cómo? Como ellos creían que debía ser. Escribiendo en las redes sociales, escribiendo que mi mamá es esto o aquello, mi papá es esto o aquello, mi marido es esto o aquello, y empiezan entonces a dar una información que para la persona no TLP es distorsionada, pero para ellos es real. Para ellos es real. Entonces, como para ellos es real, partimos de esa realidad de ellos. ¿Ya? Debe partir de esa realidad. En el momento en que nosotros empecemos a partir de esa realidad, créanme que ellos van a buscar la forma de controlar sus propias emociones. Van a encontrar la forma de cómo avanzar.
en el proceso sin tantos baches, sin tantas distorsiones, sino que ellos se van haciendo cargo de sí mismos y ellos van entrenando sus emociones, van pasando por filtros sus pensamientos, y eso se llama control voluntario de las emociones. Ahí es donde debemos de llegar, a que ellos tengan ese control voluntario de las emociones, que ellos logren ver, y si se puede hacer como en retrospectiva, todo lo que había hecho antes, y ahora que tiene ese control voluntario, está siendo reflexivo, pasa por filtros sus pensamientos, cómo logra verse y cuál es la diferencia entre ese momento y el día de hoy. Ah, entonces has avanzado mucho. Sí, he avanzado. Inmediatamente uno muestra los avances que ellos han hecho. Pero esto no se arregla con discusiones, ni se arregla de cambio de vivienda, ni de cambio de estado. No, porque siempre va a existir. Va a existir el mismo problema. Y cada vez eso va creciendo. Créanme, es una bola de nieve. Es una bola de nieve que cuando empieza y arranca, eso se vuelve un monstruo. Una cosa gigantesca. ¿Ya? Pasemos entonces a las preguntas. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes doctora, buenas tardes a todos los que se conectaron el día de hoy. Por acá estoy pendiente de todas sus inquietudes para hacérselas llegar a la doctora. Por el WhatsApp nos dicen: doctora, soy TLP y me ocurre lo contrario. No me gusta publicar fotos mías. Es más, tengo mi foto de perfil desde hace tiempo. Pero sí me gusta ver lo que publican otros. Y allí se me va el tiempo. Bueno, como se te va el tiempo viendo qué publican otros, ¿tú qué ves? ¿Qué publican otros? Ok, por acá nos dicen: doctora, la persona con TLP escribe todo en las redes sociales, ¿con qué fin? ¿Para llamar la atención y captar amigos? Bien. Como acaba de decir la anterior seguidora, que no le gusta publicar nada en redes. O sea, mírenme que no son todos, no podemos generalizar. Y si generalicé, pido disculpas. Entonces, no son todos, son algunos. Lo que pasa es que, vuelvo y les repito, cada persona, estamos en nuestro entorno, cada uno tiene un quehacer, cada uno tiene una responsabilidad, cada uno está en lo que está, y si estamos en el hogar es para conversar, para dialogar, pero no estar permanentemente mmm, pendiente de la persona con TLP, con el trastorno límite de personalidad. Pero como ellos necesitan, y son, o sea, la gran mayoría son tan demandantes, son muy demandantes, necesita tener una persona que esté pendiente de ellos, qué hacen, qué no hacen, que leen, y sobre todo que le estén hablando a algunos. Entonces, por eso están en las redes sociales. En las redes sociales a cualquier hora, créanme, a cualquier hora encuentra público. A cualquier hora. Y cuando menos piensa, él va mirando cuáles son el público que más le interesa, porque es el público que más me va a dar respuestas, más me va a estar en contacto, en un diálogo virtual. Pero para él son, o para ella, son sus amistades. Mis amigos del grupo tal. Y no conocemos a ninguno, pero son sus amigos. No hemos hablado con ellos, pero siguen siendo mis amigos. ¿Pero por qué? Porque ellos, en medio de su demanda, encuentran que lo que escribe tiene respuesta. Y no es una sola, son varias respuestas. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ok, por acá nos dicen: doctora, ¿qué me recomienda hacer cuando la persona publica estados de WhatsApp muy hirientes en forma de memes? La pregunta es, ¿tiene su nombre? Esos memes tienen su nombre. Bueno, esperemos que haya la Ok, respuesta. por acá nos dicen:
Cuando pone estados de WhatsApp, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Responderlos para calmarlos o ignorarlos para no darle más incentivo a esta conducta? Yo tengo bloqueado los estados de WhatsApp de mi ex porque hace mucho eso y uno se estresa cuando se mantiene al pendiente de sus cambios tan frecuentes. Antes le respondía, pero ahora me alejé, pero quizás a otras personas que están en esa situación les sirva. Bueno, les digo, ellos necesitan que les presten atención. Y por eso van a escribir en el WhatsApp y te van a quemar el WhatsApp y te van a llamar y llamar y llamar y llamar y llamar y te van a escribir y escribir y escribir. Porque necesitan que brinden atención, deben atención, ¿ya? Y la atención sí es a través del conflicto, no importa, ellos ni siquiera ven el conflicto, simplemente me prestó atención. ¿Ya? Si lo que se dijeron para usted fue demasiadamente claro, puso límites, pues que escriba. No se enganchen en eso. Nada es personal. Que escriba lo que quiera. Que diga lo que quiera. Y la persona que si tiene tu nombre y que alguien quiera llamarte y decir, oíste, mírame la publicación que hizo Peranito, simplemente diga, está en estado de drenaje emocional. Sí, está como un niño haciendo drenaje emocional, está como un niño tirano. Todo está desde su imaginario. ¿Ya? Pero no es que no me dé importancia, no, a uno sí le da importancia. Simplemente que no se enganche. Ok, por acá nos dice, yo observo que mi hija necesita mucho pertenecer a un grupo sólido que la escuche y sepa de ella. Además, mi hija cuando se detectó, me imagino TLP, lo publicó, luego lo quitó. La terapia y el psiquiatra dieron muchas herramientas. Qué bien. Es exacto. Es mirar qué tácticas y qué estrategias darles. Pero ahí vuelvo y les digo, es aprender este lenguaje. ¿Y es a través de quién? De estos profesionales. ¿Ya? Doctora, entonces, ¿qué se debe hacer cuando mi ex, que es TLP, usa las redes sociales para difamarme y decir cosas horribles de mí? Déjelo que drene su emoción. Ah, esa no soy yo. Esa no soy yo. Ah, pero tiene el mismo nombre tuyo, el mismo apellido, igual, pero esa no soy yo. Esa no soy yo. No sé en el imaginario de él quién soy yo. Ah, eso sí es cierto. Pero esa no soy yo. Entonces no se enganche. Doctora, ¿usted recomienda que bloqueemos a las personas con TLP cuando se pongan en esos estados en el Facebook o en el WhatsApp, o es peor el bloqueo? Para ellos es peor el bloqueo. Pero hay una cosa, que terminamos siendo como ellos, como niños, porque es que ellos también bloquean y desbloquean. Somos amigos, somos enemigos, como están como los chiquitos. Embravecidos para toda la vida embravecidos. Y enseguida los ve uno tomando agua en el mismo vaso, compartiendo el mismo chupete, compartiendo los mismos juguetes, ¿ya? Entonces, si se va a bloquear es porque es definitivo. Pero eso de entrar y sacar y entrar y sacar, ese es el mismo juego que le estás, o sea, estás aceptando el mismo juego psicológico de la persona con TLP. Entonces, lo ideal es, o lo dejas que hable y que se descargue como le quiera, y no lo leas, o si lo vas a bloquear, es definitivo. Por acá nos dicen, ¿y cómo se llama cuando la persona con TLP bloquea a uno de sus redes sociales y de su WhatsApp? ¿Sí va a volver o lo tengo que bloquear yo también? A ver, cuando dices si va a volver es porque deseas que regrese. No lo sé. No lo sé. Porque entonces si no va a volver, entonces lo bloqueo. No lo sé.
Ahí es donde, esa es la diferencia entre la persona borderline y la persona no borderline. ¿Ya? Depende de lo que pasó, depende de lo que sucedió. Amerita definitivamente, o sea, ni siquiera bloquearlo, borrarlo. ¿Ya? Pero sí, vamos a bloquearlo con la esperanza de que en algún momento lo pueda yo desbloquear y que de pronto me dé respuesta y que ya se calme, ya diga, ya es otra cosa, ¿ya? Entonces ya estás tú sujeto o sujeta a los juegos psicológicos que manejan los borderline o algunos borderline. Doctora, en mi caso, ¿qué me aconseja? Que mi hija está metida en un grupo de TLP en Facebook y habla mucho de los temas de drogas. Cuando habla de los temas de droga, lo hace ¿de qué forma? Por favor, cuando hagan la pregunta, háganla completa. O sea, mi hija está en los grupos de TLP y habla mucho sobre drogas, sobre esto. O sea, es muy importante que me digan qué es lo que pasa y qué es lo que hablan sobre drogas, porque no lo sé. No sé qué es hablar sobre las drogas. Entonces le pido por favor que me especifique para yo poderle dar una respuesta. Acaba de responder la persona y dice, temas de drogas como la ayahuasca, no sé si usted la conoce. Y eso me perturba porque siento que se está enfatizando en el tema. ¿Se está enfatizando porque se está enfatizando o porque ya ella experimentó? Ya. Si ella experimentó, bueno, así son, ellos se quiquean, ellos ven algo que para ellos fue sensacional, maravilloso, magnífico y además lo están magnificando como todos los niños. Es como todo niño, habla y habla sobre el mismo tema y uno dice, ay Dios santo, el mismo cuento, la misma historia, lo mismo que hace 3 días está hablando lo mismo, ¿ya? ¿Es eso? ¿Y qué le preocupa? ¿Qué es lo que dice? ¿Lo que dice de ello? ¿O qué está viendo usted o qué está leyendo usted sobre eso? Por acá me mandaron un audio, me imagino una pregunta. Bueno, ahorita escucho estos audios, ¿ok? Por acá nos dicen, doctora, ¿qué usted recomienda al momento de terminar la relación? ¿Puedo bloquear a la persona con TLP o tenerlo en mi WhatsApp sin ningún problema? Depende con los términos que se terminó la relación. Depende con los términos que se terminó esa relación. No sé cómo fue que terminó esa relación, pero depende de los términos cómo se terminen. Sí, mira, si se bloquea o se borra. Ok. Por acá nos dicen, ¿cómo hacer para que mi hija sepa que estar mucho tiempo metida en las redes sociales sin dormir a altas horas de la noche no es bueno para ella? Primero que todo depende de la edad que tenga su hija, ¿ya? Segundo, la gran mayoría de las personas borderline, es de la única forma que cuando se adentran en esas redes sociales, se olvidan de sí mismos y del malestar y ese dolor y el trauma, el malestar que les generó el trauma. Entonces puede pasar horas y horas y horas, ¿ya? Pero depende de la edad que tenga, entonces se tiene 2 opciones, se monta estrategias, ¿cierto? ¿Para qué? Para que entonces no tenga más acceso a la red inalámbrica, ¿ve? Pero todo esto depende de la edad que tenga, ¿ya? O mire a ver qué otras estrategias se pueden montar para poder que ella se vaya saliendo de las redes sociales. Doctora, ¿las redes sociales de qué forma influyen en las personas con TLP? ¿Se puede decir que es una herramienta, a pesar de que ellos son antisocial, puede ser una herramienta factible para ellos?
Miren, los seres humanos por naturaleza somos sociables y necesitamos tener relaciones sociales. Uno de los digamos, acondicionamientos, llamémoslo así, que se necesita para estar dentro de esas relaciones sociales es el respeto, el respeto, es la disciplina, son los métodos, es la diplomacia, es pasar por filtro los pensamientos antes de decirlo, ya, para no ofender al otro. Pero ¿qué pasa con las personas borderline? Que la gran mayoría no saben cómo dirigirse al otro, no saben qué son las relaciones sociales, no saben mantener una relación por largo tiempo, mucho, mucho largo tiempo, ¿ya? Y ahí es donde se le dice antisocial. ¿Por qué? Porque no sabe cómo relacionarse con el otro, ¿ya? Pero para eso hay solución. Se entrena, entonces que se entrene en esas relaciones sociales, que pase todo por filtro, aunque en estos días me decía una paciente que pasar los pensamientos por filtro es ser una persona hipócrita, decía la persona con trastorno límite de personalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue siendo un niño. Y el niño dice lo que siente, como siente y como lo ve, como lo logra ver. Así es que se expresa el niño. Pero es que el niño es pasable. Pero es que si ese enano creció, la otra persona no va a decir, es que es un enano. No es un enano, el enano no creció. No. Esta persona tiene un problema psicológico, vamos a ayudarle. No. Simplemente cuando uno pasa por filtro lo que está diciendo, los sentimientos que le está generando a la otra persona lo que hace es retirarse y ya se va acabando los contactos, las amistades y los contactos. Ahí es donde él empieza a quedarse solo o ella empieza a quedarse solo. ¿Por qué? Porque no sabe sostener un diálogo coherente desde el respeto, desde la disciplina y desde la ética. ¿Ya? Por eso le dicen que es asociable. Pero que se puede aprender, claro que se puede aprender. Eso no es una habilidad que si se corta la mano ya no hay nada. O se corta un dedo, no, ya no hay nada. No, no. Aquí es aprendiendo a que ellos empiecen a socializar y a cuidar a sus amistades, o sea, a cuidar, a preservar, más que cuidar, a preservar esas amistades. Por acá nos dicen, he sido diagnosticada con TLP y mi novia por su parte también ha sido diagnosticada con TLP. A pesar de que puede entenderse como una relación caótica, el hecho de que ambas estemos recibiendo medicación y terapia y estemos pasando por procesos similares hace que nos entendamos muy bien la una a la otra y que poco a poco todos estos síntomas los estemos mejorando individualmente para que no afecte tanto la situación de pareja. Ok, sí, esas son estrategias que se debe apropiarse las personas borderline, ¿sí? Y es ir de la mano entre el psicólogo y cuando se necesite el psiquiatra, ¿ya? Porque el psiquiatra es la parte de la medicación, entonces, cuando se necesite está ahí el psiquiatra, pero el que debe estar permanente es el psicólogo, donde te va a mostrar, te va a llevar a que tú salgas de ese mundo inconsciente a ver lo que es el consciente y que en el contexto donde tú estás puede él estar en tiempo y en espacio. No que no esté en tiempo y en espacio, que ahí es donde viene lo que es el caos. Ok. Por acá nos dicen, uno de mis amigos tiene TLP diagnosticado y actualmente pasa por ruptura amorosa bastante difícil. Pero veo que publica fotos casi desnudo. No me parece bien. Trato de hablar con él porque las fotos son muy tremendas. Trato de hablar con él de que busque ayuda para que acepte la separación y no me hace caso. ¿Cómo le hago entender
que está mal que suba este tipo de fotos, ya que tiene un trabajo muy bueno. Bueno, no sé quién es la persona que está preguntando, si es la ex o la esposa o El la amigo, mamá, el amigo. Ok, el amigo. el amigo. Bueno, entonces mira lo que te voy a decir. Como amigo es muy importante que tú aprendas el lenguaje, porque mientras que tú no le, o sea, tú no leas en él cuál es la necesidad de mostrar su desnudez, cuál es la necesidad de mostrar su desnudez, qué le quedó en medio de la discusión o en medio de la separación que le dio por desnudarse, ¿ya? No vas a entender qué está pasando en él. Pero si tú le dices, ven, ven, siéntate. A ver, aquí hay un antes y un después. Un antes donde eras así y le muestras fotos. Y un después de que terminaste con la relación, estás en esto y en esto. ¿Qué pasó con tu figura? ¿Qué pasó con tu estructura? ¿Qué pasó con tus emociones? ¿Qué pasó para conservar entonces esa relación? Que ahora estás mostrando tu desnudez, que a lo mejor estás buscando a alguien que te acepte, pero ese no es el mejor método. Pues te lo digo, no es como el mejor método, pero ven y sentemos y hablemos. A ver qué te cuenta él. Ok, por acá nos dice, yo pasé por una ruptura hace 6 meses y es como usted dice, las redes sociales siempre encontramos amigos, personas que nos quieren y que por supuesto nos escuchan y quieren hablar con nosotros. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando yo cuento mi historia, y esto no es exclusividad de las personas con trastorno límite de personalidad, eso somos todos los humanos. Y hablemos ahí sí, voy a decir, generalicemos. Cuando estamos en una situación de desventaja, ¿qué estamos haciendo? Vamos a empezar a ver lo no positivo de la otra persona, ¿cierto? Y empezamos a hablar, y hizo esto, porque hizo esto, y me dice esto, y yo hice esto, y yo procuré esto, yo me quedé acá, me quedé mucho tiempo, cantidad de cosas. ¿Ya? Ahí lo que necesitas es dos cosas. Sí, te estás sintiendo acompañada en medio de digamos, de esa ruptura, ¿cierto? En medio de esa ruptura te estás sintiendo acompañada. Estás con un montón de personas virtuales que no conocen sino tu figura, tu foto o tus fotos, ¿ya? Pero lo ideal es que hagas esta catarsis con un psicólogo, porque ahí te va a ayudar muchísimo a tener ese control voluntario, que es lo más genial, es lo más fantástico, es lo más mágico, de verdad. Poder tener ese control voluntario de las emociones, pasar todo por un filtro antes de exponerte a decir cosas que después no vamos a tener forma de cómo detenerla. Entonces lo ideal es que lo puedas hablar con un psicólogo, que ahí queda y ahí te va a dar una retroalimentación y además te puede dar más estrategias. Ok, por acá nos dice, mi hija le diagnosticaron TDP y la salud pública no se hizo cargo en el momento de llevarla al psiquiatra. La diagnosticaron a raíz de una adicción a los estupefacientes. ¿Qué tiempo es recomendable que ella tenga conexión con el psiquiatra? Mírame, como está consumiendo estupefacientes, de verdad necesita de un psiquiatra y ojalá pues que sea más bien periódico, siquiera que no sé si es mucho o poco o apenas está iniciando, o ya muchos años, no lo sé, pero que el psiquiatra es el que dictamina si puede ser cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses, ¿ya? Pero adicional al psiquiatra, es muy importante que esté con un psicólogo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que a él le genera o cuál fue el motivo, cuál fue la situación o cuál fue el trauma que lo llevó a no poder estar en su cuerpo y estar siempre fuera de su cuerpo? ¿Qué hay ahí que él no puede resistirse a sí mismo, verse a sí mismo o estar con él mismo? Entonces eso lo puede encontrar una respuesta muy asertiva con un psicólogo.
Yo tenía una amiga con TLP y era agotador. Me bloqueaba y me desbloqueaba como quería. Me dejaba tirada cuando salíamos y luego me decía que yo era su mejor amiga y que daría la vida por mí. Yo al final no pude aguantar más y me distancié de ella, porque mi salud mental tampoco lo estaba soportando más. Sí. Sí, o sea, ahí estamos observando es que esta persona con trastorno límite de personalidad es o sea, tuvo que haber tenido un trauma muy fuerte en su infancia que debido a la forma como un niño que no tiene experiencia pudo resolver o evolucionar sus estados emocionales y su vulnerabilidad, ella simplemente es una niña que es mi mejor amiguito, tú eres mi amiguito, muy amiguito, pero a ese amiguito le hace maldades, a ese amiguito los deja botado, a ese amiguito le quita cosas, ¿ya? A ese amiguito le dice cosas duras, ¿ya? Es eso. Que te haya retirado, sí, cuando uno no entiende ese lenguaje, cuando uno no entiende ese comportamiento y que además le afecta a uno, lo ideal es pues aislarse, buscar cómo aislarse, ¿ya? Toca. Cuando uno conoce del tema y no conoce cuáles serían las estrategias. Ok, la última pregunta por acá nos dicen. Muy bien, muy buen video, doctora. Gracias por tomarse el tiempo de hacer estos en vivos, de tenernos informados y de tomar en cuenta cada uno de los temas. Desde mi humilde opinión, este tipo de trastorno puede iniciarse por algún tipo de abuso durante la infancia, también porque los niños son muy inteligentes e intuitivos y notan lo raro que pueda haber a su alrededor. Esa hipervigilancia que desarrollan desde bien pequeño, desde una realidad que puede ser real de verdad, hace que crezcan con esos miedos y todo junto. Cuando se están haciendo adultos, se empiezan a ver como algunos síntomas de TLP, porque el trastorno se va afianzando. Muchas gracias. Ok, gracias por tu aporte. Gracias por la retroalimentación. Y la última pregunta, ¿qué hacer cuando mi pareja se pierde por un tiempo y luego vuelve como si nada? Como si nada ha pasado. Vuelve muy cariñoso, como si nunca hubiese hecho nada. A veces me molesto y lo bloqueo. Luego se me pasa y lo desbloqueo. No sé ya qué hacer con él. Mm, lo ideal es que tú vayas donde un psicólogo para que por favor vuelvas a retomar tu autocontrol, tu propio control. Y, o sea, lo que estás haciendo es igualarte a él, o sea, como un niño, ¿ya? Lo ideal es que empieces a fortalecer tu imagen, tu personalidad, tu identidad, para saber si en realidad ese es el hombre que quieres o en realidad es algo que te está enganchando desde bien sea un sistema de creencias o bien sea un patrón de conducta. Bueno, con esta con esta respuesta me despido. Les agradezco a todas las personas que estuvieron hoy en el Facebook Live. Gracias porque están constantemente enviándonos los temas que para poder abordarlos y poder tener estos conversatorios. Les agradezco mucho, nos vemos en la próxima, muchos éxitos.